Bien, los componentes principales del sistema nervioso vienen siendo cerebro, médula espinal y nervios. Todos ellos van a conferir información hacia el cuerpo por medio de células especiales llamadas neuronas, y estas van a permitir que el organismo o el sistema nervioso coordinen órganos, músculos, y también van a permitir que podamos recibir estímulos externos por medio de la visión o por medio de la sensibilidad. Bien, el sistema nervioso entonces es responsable de mantener las adecuadas condiciones dentro de nuestro cuerpo para que se pueda llevar a cabo un buen funcionamiento. Obviamente se tiene que comunicar con el medio externo para determinar cómo comportarse o qué cambios generar en nuestro propio cuerpo. El sistema nervioso se comunica principalmente a través de impulsos que los conocemos como impulsos nerviosos, y además de encargarse de los movimientos musculares, de prácticamente controlar los órganos, los vasos sanguíneos y todos aquellos órganos que de forma involuntaria están trabajando, hay un punto relevante también que el sistema nervioso se encarga, que es la percepción, la conducta, comportamiento, los recuerdos incluso. Todo esto también juega un rol importante en el funcionamiento del sistema nervioso. Comparándolo con el sistema endocrino, que también tiene propiedades muy similares de crear cambios dentro de los órganos o cambios incluso hasta dentro de la conducta, la diferencia sería que el sistema nervioso sí se maneja por impulsos nerviosos, sí se comunica por este método, pero el sistema endocrino lo hace por medio de sustancias químicas que libera hacia el torrente sanguíneo para que lleguen a un órgano en especial y se cree una función. Por lo cual entonces el sistema nervioso es mucho más eficaz en el sentido de que es más rápido, específico, y quizás el sistema endocrino es un poquito más lento, ¿ok? Bien, para empezar hay que clasificar el sistema nervioso en dos grandes áreas. Vamos a tener un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, ¿ok? Empezando con el sistema nervioso central, está representado por los órganos encéfalo y médula espinal. Estas dos partes hay que identificar en dónde se encuentran. El encéfalo, pues es evidente que se encuentra en la bóveda craneana. También podríamos darnos cuenta de que todo lo que corresponde al sistema nervioso central está protegido por grandes superficies óseas, como el cráneo en este caso, y la parte de la médula espinal, pues prácticamente quien lo protege es la columna vertebral. Dentro de la función o la relevancia que tiene bueno, prácticamente aquí es donde se crean precisamente las principales funciones de tu cuerpo, las respiratorias, las cardíacas, los movimientos de reflejos que puede generar tu cuerpo. Todo esto se crea en este punto del sistema nervioso central. También va a ser responsable de la creación de recuerdos, de la creación o reproducción de emociones y la generación de pensamiento. Entonces es un área principal o un área muy importante dentro de tu cuerpo. Hay que tomar en cuenta también que vamos a entender un concepto, ya que estas áreas del sistema nervioso central van a crear información que se llama información aferente. Aferente, que significa que prácticamente ellos envían información a las diferentes partes del cuerpo. Y el concepto contrario, donde todas las sensaciones van a llegar hacia la parte del sistema nervioso central, se van a llamar eferentes. O sea, son dos conceptos que tenemos que manejar. Aferente, lo que crea tu sistema nervioso central y lo envía hacia la parte externa, y eferente, lo que va a recibir de información del medio externo tu sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso periférico es el que va a transmitir la información desde el sistema nervioso central hacia los diferentes órganos, músculos o áreas de la piel, y este también va a transmitir la información sensitiva que se produce en la piel, que se produce en los órganos o incluso en alguna de las áreas de los sentidos, y los va a transmitir al sistema nervioso central. Entonces es una comunicación recíproca, ¿no? De entrada y salida, o lo que mencionábamos, ¿no? Vamos a tener información aferente y eferente. La aferente, recuerde, es la que se produce a partir del sistema nervioso central y la envía hacia la parte periférica,
y la eferente es la que va a producirse de forma externa en la piel, los órganos o diferentes áreas de su cuerpo y va a ser transportada hacia el sistema nervioso central. Dentro de las características del sistema nervioso periférico, pues hay que entender que prácticamente ya este tejido, si usted observa en el esquema, pues está todo por fuera de la médula espinal, no es nada que se encuentre dentro. De forma general podríamos decir que tenemos dos áreas relevantes que checar, que sería, por ejemplo, que tenemos 31 pares de nervios espinales. Estos 31 pares de nervios espinales se llaman así precisamente porque nacen a partir de la médula espinal y podríamos notar que estos nacen de la médula y pasan por pequeños orificios que tiene la columna vertebral, y vamos a tener otros que como tal no nacen directamente en la columna vertebral o en la médula, sino que vienen prácticamente directamente del encéfalo, y estos van a corresponder a los famosos pares craneales, que estos pares craneales son 12 pares craneales. Vamos a tener diversas formas de clasificación del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico podemos encontrar en sus estructuras, por ejemplo, largas como nervios, en estructuras más pequeñas o aconglomerados, le podemos llamar, que se van a llamar ganglios. Estos ganglios son pequeños aconglomerados que podemos encontrar a veces a los costados de la columna vertebral, y que van a representar grupos de células neuronales que se encuentran aquí almacenadas o en conjunto. También podemos tener plexos que se refiere precisamente a cómo se distribuyen los nervios periféricos, principalmente como una clasificación o como un tipo red o una tipo red, y por eso se le llaman plexos a áreas que parecieran redes de nervios. Y vamos a tener también los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales pues son un poquito más microscópicos en este sentido y bueno, ayudan a la transmisión de la sensibilidad desde la parte externa hacia la parte interna de nuestro cuerpo. Bien, entonces recordemos nada más lo que representa el sistema nervioso central. Viene siendo el encéfalo, ¿okay?, que está resguardado en la bóveda craneana, la médula espinal, que lo protege la columna vertebral. El sistema nervioso periférico, bueno, ya sabemos que lo vamos a poder dividir en nervios espinales, que serían todos aquellos que nacen a partir de la médula espinal, y vamos a tener 12 nervios que van a pertenecer a los 12 pares craneales, que prácticamente van a nacer a partir del encéfalo. Y ahí pues ya habíamos mencionado que la parte del sistema nervioso periférico va a manejar y controlar la parte muscular voluntaria, los órganos internos en general, y pues también se va a encargar de la recepción de las diferentes partes sensitivas que se encuentran dentro de nuestro cuerpo. Bien, ahora vamos a revisar parte de la clasificación que corresponde al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico podemos clasificarlo en sistema nervioso somático, en sistema nervioso autónomo y en un sistema nervioso entérico también. Ahora, de forma general podemos decir que el sistema nervioso periférico, la clasificación del sistema nervioso autónomo o involuntario, controla funciones de órganos como los pulmones, el corazón, incluso alguna sensibilidad como la olfacción. Y la otra parte del sistema nervioso periférico somático van a ser movimientos voluntarios, principalmente el músculo esquelético es uno de los principales actores, pero también vamos a tener algunas partes musculares en algunos órganos como son los esfínteres, que va a controlar también este sistema nervioso somático. Bien, vamos a ir conociendo algunas de las partes de este sistema nervioso somático. Mencionábamos que prácticamente el sistema nervioso periférico es quien lo va a controlar, enviando las señales a las diferentes áreas de los músculos, y también veíamos que no solamente en esta parte muscular la podíamos encontrar como dentro de sus funciones, sino que en algunos esfínteres que vamos a tener y que podemos controlar, llámese el esfínter anal como un ejemplo, también cuenta con este tipo de señalización para poder controlarlo. Ahora, cuando el origen de las señales que van a existir alrededor de tu cuerpo van a ingresar por los diferentes sensores que se encuentren en la parte de tu piel y que incluso estos pueden generar algún tipo de reflejo,
va a llevar un camino en particular. Normalmente, una vez que estos sensores son activados en la piel, por ejemplo, van a recorrer los nervios espinales. Estos nervios espinales pues van a transferir toda esta información hasta llegar a un punto en la médula espinal. La médula espinal va a transportar estas sensaciones hacia la parte del cerebro, pero también tenemos que recordar que hay otra vía, que son los nervios craneales, que también recogen esta sensibilidad de las áreas que se encargan de inervar, para que todas terminen en áreas de la corteza cerebral, que normalmente la gran mayoría son áreas de la corteza posterior. Ahora, algunos de los ejemplos que aquí podemos mencionar de sensores que tenemos en la piel que se encargan específicamente de crear alguna función, bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos como los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Merkel, Pacini, y hay nervios libres también y otros nervios sensitivos que colaboran con el dolor. Estos nervios pues son los que se activan, ¿no?, para poder emitir esas señales por los nervios craneales o por los 12 pares craneales y también por los nervios espinales. Una vez que nosotros queremos emitir una señal, o sea, mover una parte de tu cuerpo, tus manos, tus piernas, también hay un camino en particular. Normalmente todas las áreas del movimiento las podríamos referir de forma general que se encuentran en la parte anterior de tu cerebro, ¿no?, en puntos que inclusive podemos llamar cortezas frontales. Después de que se realiza esa indicación o se crea ese estímulo en este punto, toda la información va a descender por la médula espinal. Esta información pues se va a ir distribuyendo por los diferentes nervios periféricos que tenemos, ya sea por los nervios espinales, que evidentemente nacen de la médula espinal, o por los mismos nervios craneales. Y la finalidad sería llegar hasta los músculos para que pudiéramos realizar una función específica o en particular. De ahí, bueno, recordemos nada más que esta señalización que se realiza a partir del cerebro, que baja por la médula espinal, que llega por los nervios periféricos hacia un punto en particular del músculo, como habíamos mencionado en el tema de músculo, pues necesita estimular una parte como tal del músculo donde libera un neurotransmisor, ¿sale? Este neurotransmisor, recuerde que es la acetilcolina, y este neurotransmisor, al ser liberado y ser recibido por el músculo, por sus receptores, va a crear precisamente el evento de la contracción muscular. Y aquí en la contracción muscular, bueno, tenemos que tomar en cuenta los aspectos, digamos, microscópicos de las fibras, de la fibra de miosina, de la fibra de la actina, que tenemos en estos puntos que nos colaboran para crear la contracción del músculo. Después vamos a tener que algunos aspectos con la parte del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, vamos a ver que van a controlar áreas, o las partes que normalmente tienen función son en los órganos viscerales, o sea, todos los órganos que nosotros tenemos en nuestra cavidad de tórax, en nuestra cavidad abdominal. Va a funcionar también en ciertas regiones que se llaman hipotálamo en el cerebro, y en una región que se llama tronco del encéfalo. ¿Okay? De ahí nosotros podríamos subdividir en este sistema nervioso autónomo en dos grandes funciones. Un sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático va a crear ciertas funciones en algunos órganos. Este sistema nervioso simpático, por darles ejemplos, colabora con la dilatación de las pupilas. Quiere decir que las pupilas se van a hacer más grandes cuando este sistema esté activo o las estimule. Va a aumentar la capacidad de los alvéolos, o sea, va a hacer que estos alvéolos tengan una capacidad mucho más grande para poder tener aire adentro de sus cavidades. Va a hacer que los músculos reciban mayor cantidad de sangre, ya sea por la circunstancia de que mejore la circulación por medio de los vasos sanguíneos, o por el incremento de la frecuencia cardíaca por parte de este sistema simpático. Recuerde que el sistema simpático, una de las circunstancias que tiene finalmente como el activador o su neurotransmisor activador, es la noradrenalina. De ahí platicaríamos acerca del sistema parasimpático. Este sistema parasimpático
también estimulan muchos órganos, pero muchos de ellos tienen funciones contrarias a las que platicamos con el sistema simpático. Podríamos mencionar, por ejemplo, que el sistema parasimpático tiene funciones muy relevantes con la actividad digestiva. Quiere decir que va a estimular el movimiento de los músculos o el músculo liso que se encuentra dentro de los órganos del sistema gastrointestinal para que éste cree sus actividades. Obviamente también va a crear que el sistema gastrointestinal cree esos famosos, sustancias gástricas que colaboran con la digestión. También en la parte urinaria tiene una función relevante, puesto que también colabora para la producción en la orina y aparte para el desplazamiento de la orina por medio de los uréteres hacia la vejiga. En la parte del corazón, recordemos que el simpático estimulaba o aumentaba como tal la frecuencia cardíaca. En este caso, el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y recordemos que en la parte pulmonar el sistema simpático se encargaba de aumentar el diámetro en los alvéolos, por ejemplo, para que mejorara la respiración, y en este caso, por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático hace lo contrario, hace una constricción o una disminución de esos espacios por donde vamos a intercambiar dióxido y oxígeno en los alvéolos. Y también recuerde que el neurotransmisor emblemático del sistema nervioso parasimpático va a ser la acetilcolina, que al liberarse en estas diferentes estructuras que acabamos de mencionar van a colaborar precisamente con estas funciones que acabamos de comentar. Ahora, continuando con la parte del sistema nervioso periférico y utilizando también parte de la anatomía de la columna vertebral, tenemos que identificar áreas donde van a nacer y donde van a estar las principales elementos o estructuras del sistema nervioso periférico y el nivel en el que se presentan o cómo los clasificamos para poderlos estudiar. Bien, si por ahí recordamos, la columna vertebral va a contar con una estructura de varios huesos irregulares que los conocemos como vértebras, que tenemos 7 como tal acomodadas en la parte cervical, que tenemos 2 en la parte del tórax, que tenemos 5 lumbares, la parte sacra y la parte coxígea. Ahora, aquí por estas mismas secciones utilizamos estas mismas para ubicar los nervios que nacen en estas regiones de la médula espinal, porque recordemos que las vértebras, por medio de la columna en general vertebral, protege a la médula, o sea, la médula va por la parte interna de estas estructuras, por lo cual entonces es necesario que nosotros entendamos que los nervios espinales van a nacer entre los espacios que van a estar entre dos vértebras en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener un nervio que van a ser entre la vértebra cervical número 1 y la vértebra cervical número 2. Entre esas dos vamos a tener un nervio espinal. Entonces, por eso vamos a encontrar la numerología de los nervios espinales del 1 hasta el 8, por ejemplo, en esta parte o en esta región. En la parte torácica también vamos a encontrar del 1 al 12 y en la parte lumbar del 1 al 5 y en la parte sacra del 1 al 5 también. Entonces, estos nervios espinales los podemos regionalizar. Los de la parte cervical, ¿sale? Vamos a tener nervios espinales cervicales, nervios espinales torácicos, nervios espinales lumbares y nervios espinales sacros. Ahora bien, con respecto a este punto, una vez que van naciendo muchas de estas regiones, los nervios espinales, se van creando redes que en su conjunto tratan de mejorar la comunicación y la recepción de los diferentes estímulos en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, dentro de los primeros nervios espinales que nacen, del 1 al 4, ellos van a formar una red de nervios que se va a llamar plexo cervical, que dentro de sus funciones está básicamente la sensibilidad de la parte de la cabeza, cráneo, sobre todo cráneo posterior y algunas regiones del cuello. Después vamos a tener que más abajo, dentro de las mismas regiones entre las cervicales y prácticamente torácicas, se van a crear con el nervio espinal 5 hasta el nervio espinal torácico número 1 una red de nervios que se van a llamar plexo braquial. Y este plexo braquial es el que transmite las funciones de movimiento a la extremidad superior principalmente, y también la sensibilidad que recoge de esta misma área.
Algo que hay que destacar es que la parte del tórax prácticamente es la única zona que no cuenta como tal con un plexo, ¿ok? Los nervios espinales se dirigen de forma laterales y hacia la parte de enfrente para dar estímulo a las regiones del tórax. Y si continuamos descendiendo, la parte lumbar, de ahí del nervio espinal T12 a el nervio espinal L4, vamos a tener la conformación del plexo lumbar. Y este plexo lumbar trae muchas funciones con respecto al movimiento del miembro inferior y obviamente también la sensibilidad del mismo. Y ya prácticamente al final vamos a tener que la región sacra, por medio de o desde el nervio espinal lumbar 4 y sacro 4, se van a crear otra red que se va a llamar plexo sacro. Y este plexo sacro, bueno, va a tener mucho énfasis con respecto a la distribución de la sensibilidad de la parte posterior y superior del miembro inferior, y además de la región anal y de la región genital del cuerpo. Esas serían aquí las partes generales de estos puntos. Y aquí nada más observar, por ejemplo, de dónde nacen los nervios cervicales, de qué región específicamente. Aquí nos falta todavía la parte de la columna para poderlo identificar, pero observe precisamente que es un grupo de pares que prácticamente se encuentran en esta región. Los nervios torácicos, que precisamente se caracterizan por partir en la zona o en la parte de la cavidad torácica, en la parte posterior. Si se da cuenta, ellos no forman redes como lo hacen, por ejemplo, la parte cervical, que hace o provoca que exista el plexo cervical y el plexo braquial. Y ya en la parte inferior, pues observamos, por ejemplo, que estos nervios en la parte lumbar sí crean otro plexo que vamos a conocer como el plexo lumbar.